Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 37 del curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección establecimos y ya estábamos demostrando un teorema que se titula la regla de signos de Descartes. Y dice lo siguiente: el número de ceros positivos que contiene un polinomio p de x cuyo grado es n mayor o igual que 1 no excede, no pasa del número de cambios en signos que ocurre en ese polinomio p de x. Entonces dice, de hecho, si el número de cambios en signos de ese polinomio p de x es 1, va a haber, de hecho, un cero positivo para ese polinomio p de x. Entonces lo otro que dice el teorema este de la regla de signos de Descartes es que el número de ceros negativos que contiene ese polinomio p de x no va a pasar, no excede del número de cambios en signos del polinomio p de negativo x, donde recuerde que p de negativo x usted lo tiene sustituyendo la fórmula del polinomio original p de x, donde quiera que aparezca x, ponemos negativo x. Pues entonces el número de ceros negativos del polinomio original p de x no va a pasar, no excede al número de cambios de signos que tenga este otro polinomio p de negativo x. Y de hecho, parecido a lo que dice aquí, si en p de negativo x ocurre un solo cambio en signos, entonces va a haber un cero negativo para el polinomio p de x. ¿Okay? Bueno, ya habíamos comenzado la prueba, ya hemos dicho, supongo que los ceros positivos de ese polinomio p de x son estos que hemos llamado aquí, r sub 1, r sub 2, r sub 3, hasta llegar a r sub k, donde k, que es el número de ceros positivos que contiene ese polinomio p de x, va a ser menor o igual que n, ¿verdad? Donde la n, recuerde que es el grado del polinomio p. Y claro, puede llegar a ser igual si es que da la casualidad que todos los ceros del polinomio son positivos, ¿verdad? En ese caso, pues k es n, porque tiene ese número de cero. Pero puede ocurrir que hayan algunos ceros negativos para el polinomio p de x, y entonces, por lo tanto, la k pudiera ser menor que la n. Entonces, por el tema de factorización, podemos escribir la p de x de esta manera: la multiplicación de x menos el primero de los ceros positivos de ese polinomio por x menos el segundo de esos ceros positivos del polinomio p de x por x menos el tercero de esos ceros positivos del polinomio p de x. Y así seguimos multiplicando hasta llegar a x menos el último de los ceros positivos de ese polinomio p de x por un cociente, por un polinomio que vamos a llamar q sub k de x, que ya usted verá que en el proceso que se hace para llegar a esto es un cociente al efectuar una división. Y entonces vamos a aprender aquí que ese polinomio q sub k de x va a contener ese factor a sub n, que en el teorema de factorización aparece siempre aquí al frente. Pues yo lo voy a quitar de aquí y lo voy a incluir en este polinomio q sub k de x. ¿Okay? Bueno, vamos a ver cómo se obtiene ese polinomio q sub k de x al que tenemos hecho referencia aquí, ¿verdad? Pues fíjense, si usted divide el polinomio original p de x entre x menos el primero de los ceros positivos de ese polinomio p de x, va a tener un residuo cero, claro, porque es un cero del polinomio p de x, y va a tener un cociente que vamos a llamar q sub 1 de x, donde por un teorema que probamos anterior a este, ese polinomio cociente va a tener por lo menos un cambio de signo menos que lo que tiene el polinomio original p de x. Y entonces, si yo tomo ahora y dividimos ese q sub 1 de x, ese cociente que obtuvimos al dividir el polinomio original entre x menos r sub 1, entre x menos el segundo de los ceros positivos que tiene p de x, claro, vamos a tener un residuo que es 0, porque ese número es 0 de p de x y también va a ser 0 de q sub 1 de x. Vamos a tener ese residuo 0 y vamos a tener un cociente que vamos a llamar q sub 2 de x, donde al igual que como q sub 1 tiene por lo menos un cambio menos que p de x, pues entonces q sub 2 de x va a tener por lo menos un cambio en signo menos que los que tiene q sub 1 de x. Y claro, como q sub 1 de x ya dijimos que tenía por lo menos un cambio menos lo que tiene p de x, entonces q sub 2 de x va a tener dos cambios de signo menos que los que tiene el polinomio original p de x. ¿Okay? Bueno, pues si seguimos esa división, fíjense que llegaremos a dividir en un momento uno de estos cocientes que voy a llamar x menos k menos 2. Lo voy a dividir entre el penúltimo de los ceros positivos de p de x, que va a ser n sub k menos 1, ¿verdad? El anterior a este, que es el último. Y entonces al hacer esa división el residuo va a dar 0 y vamos a tener un cociente que es el q sub k menos 1 de x. Y ese último cociente que obtuvimos ahí al dividirlo entre x menos el último cero del polinomio p de x original nos va a producir entonces el polinomio q sub k de x, que va a contener, igual que este q sub 1 y q sub 2, ese coeficiente, ese factor, que es el coeficiente a sub n, que es el coeficiente del término con grado más alto
en el polinomio P de X. Así que seguimos acá, ¿verdad? Vamos a obtener ese cociente Q sub K de X que va a contener al factor, y seguimos aquí, al factor, aquí debajo del teorema, A sub n al factor de aquí, seguimos acá, A sub n, y que tendrá, bueno, primeramente va a tener por lo menos un cambio menos que los cambios en signos que tiene el Q sub K menos 1. Y según el Q sub 1 tenía un cambio menos, por lo menos, que el polinomio P de X. Y Q sub 2 de X va a tener por lo menos dos cambios menos que el polinomio P de X. Pues el polinomio Q sub K de X va a tener por lo menos K cambios de signo menos lo que tiene el polinomio original P de X. Y que tendrá por lo menos K cambios de signo menos que lo que contiene el polinomio original P de X. ¿Okay? Bueno, pues miren, si este polinomio tiene K signos menos, cambios de signos menos que lo que tiene P de X, ¿qué quiere decir eso? Que P de X por lo menos tiene K cambios en signos. ¿Ok? Esto significa que ese polinomio P de X tendrá al menos K cambios de signos. Pues miren, eso es lo que yo quería probar. Que el número de ceros positivos, que son K, del polinomio P de X, no pasaba del número de cambios en signos que tenía ese polinomio. ¿Okay? Esto termina la demostración para el posible número de ceros positivos del polinomio P de X. Para el posible número de ceros positivos del polinomio P de X. ¿Okay? Bueno. Fíjense que el teorema también dice que si el número de ceros cambios en signo en el polinomio es de hecho 1, entonces va a haber no un máximo de un cero, sino que va a haber de hecho un cero positivo. Pero esa parte la vamos a demostrar en un teorema que vamos a ver más adelante. Vamos a pasar ahora a ver la demostración de que el número de ceros negativos que tiene P de X no va a exceder el número de ceros, el número de cambios en signos en este otro polinomio P de negativo X. Bueno, pero ¿cómo? Los ceros de P de negativo X. Recuerde que cuando hace par de clases, par de lecciones atrás, dimos un teorema que si usted tiene un polinomio P de X con cierto número de ceros, ¿verdad? Entonces el polinomio P de negativo X va a tener como ceros los negativos de los ceros del polinomio original, ¿verdad? Los ceros de P de negativa son los negativos de los ceros del polinomio P de X. Los ceros positivos de este polinomio son los ceros negativos de este otro polinomio P de X. ¿Okay? Bueno, pero si eso es así, si yo le aplico esta misma argumentación que yo usé para P de X, y viendo que el número de ceros de cambios en signos en P de X pone un límite al número de ceros positivos que tiene él, pues el número de ceros, el número de cambios, ¿verdad?, en signos de este P de negativo X va a corresponder al máximo de ceros positivos de este. Pero ese sería el número de ceros negativos que tiene P de X, ¿verdad? Entonces,
aplicando el mismo argumento anterior, aplicando el mismo argumento anterior a P de negativo X, el número de cambios de signo en este P de negativo X indica el mayor número de ceros positivos en ese polinomio P de negativo X. Pero esto, a su vez, corresponde, como los ceros de P de negativo X son los negativos de P de X, esto corresponde al máximo de ceros negativos del polinomio original P de X. Y ahí tenemos la demostración entonces de que efectivamente el número de ceros negativos que tiene P de X no pasa del número de cambios en signos que tiene este polinomio P de negativo X. Fíjense que también este teorema dice que si en P de negativo X ocurre un solo cambio, entonces no hay un máximo de un cero, sino que tiene que haber un cero negativo. ¿Okay? Pero esa parte, como les indiqué, vamos a demostrarla con consecuencia de otro teorema que vamos a estudiar ya prontito. Bueno, vamos a ver una aclaración de este proceso del obtener ese polinomio Q sub K de X, ¿verdad? Del que se nos habla en la demostración de este teorema de la regla de signos de Descartes. Ahí termina la prueba, ¿verdad? Veamos un caso que nos aclara cómo se obtiene el polinomio Q sub K de X. ¿Okay? Suponga que P de X, ese polinomio P de X en el teorema original, ¿verdad? Y que es el polinomio original. Este polinomio, 3x a la 6 más 11x a la 5 menos 4x a la 4 menos 30x al cubo más 7x cuadrado más 19x y menos 6. Vamos a hacer un poquito bien. 3x a la 6, 11x a la 5, menos 4x a la 4, menos 30x a la 3, más 7x cuadrado, más 19x y menos 16. Tiene los ceros 1 como cero doble, negativo 2, un tercio, negativo 1 y negativo 3. Tiene esos ceros. El 1 como cero doble, el negativo 2, el 1 tercio, el negativo 1 y el negativo 3. Muy bien. Entonces, si dividimos ese polinomio P de X entre X menos el primero de los ceros positivos que tiene ese polinomio, que es el 1, obtenemos lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Como estamos dividiendo, fíjense, entre X menos R, donde en este caso esa R es un número positivo, el 1, pues podemos efectuar la división esa por división sintética, el proceso de división sintética. Colocamos primero, recuerden, los coeficientes del polinomio P de X, que son el 3, el 11, el negativo 4
el negativo 30, el 7, el 19 y el negativo 6. Y estamos dividiendo entre x menos 1. Y como es un 0, debe darnos 0 aquí el residuo. Vamos a ver si es verdad. Y recuerden que empezamos bajando el 3. 3 por 1 es 3 y 11 es 14. 14 por 1 es 14. Menos 4 es 10. 10 por 1 es 10. Menos 30 es menos 20. 20 por 1 es menos 20. 20 menos 20 más 7 es negativo 13. Negativo 13 por 1 es negativo 13. 19 menos 13 es 6. Y 6 por 1 es 6. Y menos 6 efectivamente va a ser. Así que estos serían los coeficientes de Q sub 1. ¿Okay? El polinomio original entre x menos el primero de los ceros positivo, obtenemos el cociente Q sub 1 más el residuo 0, ¿verdad? O sea que, perdónenme, Q sub 1 de x es este polinomio. 3x, bueno, pues si empezamos con x a la 6 en el polinomio dividendo, este será 3x a la 5, uno menos que el exponente al cual aparece la x elevada en este primer término del dividendo, ¿verdad? Más 11, y entonces bajamos el exponente de la x a 4, perdón, más 14, más 14, x a la 4 más 10, x al cubo menos 20, x cuadrado, menos 13x y más 6, ¿verdad? Este es el cociente número 1. Y vea que contiene, vamos a ver, 1, 2 y 3. 3 cambios de signo. ¿Y cómo compara el número de cambios de signos en Q sub 1 de x con el número de cambios de signos en P de x? El primero, fíjense, ocurre aquí 1, 2, 3, aquí hay 1, 2 y 3. 3 cambios, y aquí ocurrieron 3 cambios. No son 2. Uno, aquí, el otro cambio, perdón. Aquí ocurre uno y otro cambio por aquí. Tiene 2 cambios en signo, ¿verdad? Perdónenme. Uno aquí y uno aquí, ¿verdad? Pasar de positivo a negativo, pasar de negativo a positivo. Tiene 2 cambios en signo. Uno menos que el número de cambios en signo que tiene P de x, ¿ok? Bueno, pues entonces, si ahora dividimos ese cociente Q sub 1 de x entre x menos R sub 2, ¿verdad? Vamos a ver. Y recuerde que el R sub 2 aquí sería otra vez el 1, porque aquí me dice que el 1 es un 0 positivo doble. O sea que puedo dividir 2 veces entre x menos 1, ¿recuerdan? Pues colocamos los coeficientes numéricos del Q sub 1 de x, que son 3, 14, 10, negativo 20, negativo 13 y 6, ¿verdad? Y vamos a dividir entre x menos 1. Nos debe dar un residuo 0, porque supuestamente este 1 es 0 del polinomio original P de x, este que está aquí, y también será 0 del cociente Q sub 1 de x, ¿verdad? Y bajamos el 3, 3 por 1 es 3, 14 son 17, 17 por 1 es 17, y 10 son 27, 27 por 1 es 27, y menos 27, 7 por 1 es 7, y menos 13 más 7 es negativo 6, y negativo 6 por 1 es negativo 6, y efectivamente negativo 6 y 6 da 0, ¿verdad? Así que sí, este residuo, y estos serían los coeficientes numéricos del polinomio cociente número 2. Así es que vea que se va a poner aquí, Q sub 2 de x será por lo tanto Q sub 2 de x será 3, ¿y qué x? Bueno, pues como aquí empezamos con 3x a la 5, pues este aparece con 3x a la 4, ¿verdad? En el cociente aparece el grado menos que el grado del polinomio dividendo, ¿verdad? Más 17x al cubo, más 27 x cuadrado, más 7 x y menos 6. ¿Verdad? Y vea que contiene un cambio en signo, aquí nada más, ¿verdad? Aquí aparecían 2, ¿verdad?
Recuerden que me equivoqué, dije que había uno aquí, uno aquí, uno aquí. No, hay uno aquí, de aquí a aquí y uno de aquí a aquí, ¿verdad? Por ahora fíjense que aquí hay un cambio en signo. Y un cambio en signo, fíjense que es uno menos que el número de cambios en signo que ocurría en curso 1 de X. Y a la vez son dos cambios en signo menos que los que ocurrían en P de X, que son 3, ¿verdad? Así que un cambio contiene un cambio de signo. 2, fíjense que el sujeto ese del cociente indica más o menos, por lo menos, el número de cambios de signos que tiene comparado con el original. 2 menos que el número de cambios en signo del polinomio P de X, el original, ¿verdad? Bueno, pues si ahora tomamos este cociente Q sub 2 de X y lo dividimos entre X menos el siguiente cero positivo, fíjense que el siguiente cero positivo sería el 1/3, porque fíjense que estos 3 que están aquí son negativos, ¿verdad? Así que dividimos entre X menos 1/3, ¿verdad? Obtenemos lo siguiente. Bueno, vamos a colocar aquí los coeficientes de el Q sub 2 de X, que son 3, 17, 27, 7 y negativo 6. Y aquí afuera, ¿verdad? Colocamos el 1/3, porque estamos dividiendo entre X menos 1/3. Esperamos que el residuo no dé 0, porque supuestamente este tercio es 0 del polinomio original P de X, ¿verdad? Y entonces el proceso, recuerden, bajamos aquí, 3 multiplicado por 1/3 da 1, el 17 y 1 son 18, multiplicado por 1/3 da 6, y 27 y 6 son 33, multiplicado por 1/3 es 11, y 11 y 17 son 18, y 18 por 1/3 es 6, y efectivamente negativo 6 y 6 da 0. Así que fíjense que estos serían los coeficientes del polinomio cociente número 3, ¿verdad? Es la tercera división que efectuamos, ¿verdad? Así que por lo tanto Q sub 3 de X, Q sub 3 de X eso es 3, bueno, como este es 3, X a la 4, este será 3X al cubo, un exponente menos, ¿verdad? Un grado menos que el grado que tiene la X aquí, la que es 4, un exponente menos, uno menos que el exponente que tiene la X en el dividendo, más 18, X cuadrado, más 33X más 18. Y vean que este polinomio no contiene cambios, de signo. 3 menos, ¿verdad? Porque ya tenía 3, y si este tiene 0, pues son 3 menos que el número de cambios en signos que tenía el polinomio original P de X, ¿verdad? 3 menos que el número de cambios de signo que tenía P de X, el polinomio original que nos daba, ¿verdad? P de X. Bien, pues fíjense entonces, luego, ¿quién es K aquí? O sea, el Q sub cuánto fue el último polinomio que obtuvimos, el Q sub 3, ¿eh? Q sub 3, K igual a 3, y efectivamente P de X no contiene más de 3 ceros positivos, ¿verdad? De hecho, contiene 2 diferentes. El 1, que es un 0 doble, y el 1/3. ¿Se fijan? Bueno, pues esto le aclara a usted qué es eso. ¿Qué era eso del polinomio Q sub K de X, ¿verdad? Que nos presentaba el teorema, ¿verdad? En su demostración. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora ejemplos de aplicación de ese teorema de las reglas de signos de Descartes. Nos dice, determine
el número de ceros positivos y más bien el número no, el posible número de ceros positivos y de ceros negativos de los siguientes polinomios de acuerdo con esta versión de la regla de signos de Descartes. Y decimos así porque usted verá que de hecho hay una versión más refinada de la regla de signos de Descartes que dice algo muy importante que no vamos a usar ahora en esta primera versión, ¿verdad? Y el primer ejemplo nos dan este polinomio p de x, f de x más bien, igual a 3x a la quinta menos x a la 4 más 5x al cubo más 2x cuadrado menos x y menos 1. ¿Okay? 3x a la quinta menos x a la 4 más 5x al cubo más 2x cuadrado menos x y menos 1. Muy bien. ¿Cuántos cambios de signo yo veo en ese polinomio? Pues mira, del primero al segundo, del segundo al tercero y del cuarto al quinto, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Dice que de aquí hubo un cambio de signo, positivo o negativo. De aquí hubo cambio positivo, cambio de signo, de negativo a positivo. Aquí no hubo cambio, positivo a positivo no hay cambio. Pero de aquí vuelve a haber otro cambio. Y de aquí no hay cambio porque es de negativo a negativo. Así que hay 3 cambios de signo en f de x. ¿Qué significa eso? Esto significa que el máximo de ceros positivos que puede tener f de x es 3. Esto significa que el máximo de ceros positivos de ese polinomio f de x es 3. O sea, que f de x, ese polinomio, puede tener 0, 1, 2 o 3 ceros positivos. Puede ser que no tenga ninguno, a pesar de que puede tener hasta 3, puede ser que no tenga ninguno, puede ser que tenga 1, puede ser que tenga 2, puede ser que tenga 3, etc. Bueno, con esto seguimos en la siguiente lección porque ya no tenemos más tiempo en esta. Hasta entonces.